celebrar la primera reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y de Protección Civil. El primer punto al orden del día es la lista de asistencia, a lo cual me permito solicitar atentamente a la diputada Janet Hernández Otelo, presidenta de la Comisión de Protección Civil, pueda realizar las funciones de la Secretaría en esta reunión de Comisiones Unidas. Y si no tiene inconveniente, pase lista de asistencia y nos informe de la verificación del quórum. Buenos días a todas y a todos diputados. Por instrucciones de la presidenta, procedo a pasar lista de asistencia. Por la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, diputada Margarita Martínez Fischer. Presente. Diputado Adrián Rubalcaba Suárez. Diputado Raúl Flores. Presente. Diputada Francis Irma Firín. Diputado Luciano Juanosta. Presente. Diputado Víctor Hugo Romo. Presente. Diputada Dunia Igor. Presente. Diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo. Diputada Janet Hernández. Presente. Diputado Pedro Pablo Herrera. Presente. Diputado Luis Gerardo Quijano. Diputado Carlos Alfonso Candelaria. Diputado Leonel Luna Estrada. Nos acompañan diputados del Grupo Parlamentario Morena, David Cervantes, diputado Alfonso Suárez de Real. Informo, Presidenta, contamos con quórum necesario para dar inicio a la sesión de Comisiones Unidas, de Comisión de Protección Civil e Infraestructura Urbana. Muchas gracias, diputada. Considerando la existencia del quórum y siendo las 2:05 p.m. del día 13 del mes de septiembre del año 2006, declaro abierta la primera reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Desarrollo, Infraestructura Urbana y de Protección Civil. Proceda a la Secretaría a dar lectura al orden del día. El orden del día es el siguiente, diputada Presidenta. 1. Lista de asistencia y verificación del quórum. 2. En su caso y aprobación del orden del día. 3. Asunto en cartelera. 3.1. Dictamen sobre una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 52 de la Ley de Desarrollo Urbano. Se reforma la fracción 18ª del artículo 17 y se adiciona un tercer y cuarto párrafo al artículo 202 y al artículo 202 bis de la Ley de Sistema de Protección Civil, ambas del Distrito Federal, que fue presentada el 19 de abril de 2016 por diputados integrantes del Grupo Parlamentario Acción Nacional. 4. Asuntos generales. 5. Clausura de la sesión. ¿Es cuanto, diputada Presidenta? Gracias, diputada. Está en consideración de ustedes el orden del día. Por instrucción de la Presidenta, sometemos a votación en las comisiones esta orden del día. Por favor, los que estén por la afirmativa, levantar la mano. Por la negativa, se aprueba por mayoría de votos, diputada Presidenta. Considerando que los puntos 1 y 2 fueron desahogados por tratarse del pase de lista de asistencia y de la aprobación del orden del día, proceda a la Secretaría a desahogar el punto número 3. El punto número 3 del orden del día son los asuntos en cartelera, del cual el primero y un único asunto listado en el proyecto de dictamen, denominado dictamen sobre una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 52 de la Ley de Desarrollo Urbano, se reforma la fracción 18º del artículo 17 y se adiciona un tercero y cuarto párrafo al artículo 202 y al artículo 202 bis de la Ley del Sistema de Protección Civil, ambas del Distrito Federal, que fue presentada el 19 de abril del 2016 por diputados integrantes del Grupo Parlamentario Acción Nacional. Es cuando, diputada Presidenta. Muchas gracias, diputada. Quiero comentarles de qué se trata este dictamen de manera breve. Esta iniciativa pretende crear la sustantación de todo procedimiento administrativo no previsto actualmente por los ordenamientos legales vigentes en la materia, en los cuales todo propietario o poseedor cuya vivienda colinde con un predio en el cual se lleve a cabo una edificación y que se sienta afectada por daños emanados de los trabajos realizados, tendrá interés legítimo para iniciar el procedimiento de pago de la póliza de responsabilidad civil y riesgos profesionales por daños a predios colindantes, siempre y cuando se trate de una obra que se lleve a cabo al amparo de registros de manifestación de construcción tipo B o C y o licencias especiales.
Tiene por objeto también facultar a las delegaciones para realizar inspección en el inmueble afectado, para determinar los daños y los riesgos que pudiese ocasionar esta, debiendo determinar si los mismos fueron ocasionados con motivo de la obra en construcción, confiriéndole facultades a las mismas para imponer las medidas cautelares necesarias al titular del registro de manifestación de construcción y o licencia especial, con el objeto de que el mismo señale las medidas de mitigación a realizar sobre el inmueble afectado. Se prevé que la autoridad delegacional tenga competencia para emitir resolución administrativa en la cual, de subsistir el riesgo en el predio afectado, ordenará y que se haga efectivo el pago de la póliza de responsabilidad civil y riesgos profesionales, o bien dará como definitivamente concluido el asunto, ordenando el levantamiento de la medida cautelar impuesta en su caso. Expuesto lo anterior y considerando que cada integrante de las Comisiones Unidas tiene en su carpeta una copia del proyecto de dictamen, procede a la Secretaría a consultar en votación económica si es de dispensarse la lectura del preámbulo, antecedentes y considerandos para dar lectura exclusivamente a los resolutivos del dictamen enlistado en el orden del día. Por instrucción de la diputada presidenta, someto a votación económica que se consulta en Comisiones Unidas si es de dispensarse la lectura del preámbulo, antecedentes y considerandos para dar lectura exclusivamente a los resolutivos del proyecto de dictamen que conforma el primer y único asunto en cartera. Los que estén por la afirmativa, por favor levantar la mano, diputadas y diputados. Los que estén por la negativa, por favor levantar la mano. Por mayoría se aprueba y se da lectura del resolutivo único del dictamen. Por favor, diputada presidenta. Gracias, diputada. Procedo a dar lectura a los resolutivos del dictamen en comento. Primero, se adiciona un segundo párrafo al artículo 52 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal para quedar como sigue. Artículo 52. Las disposiciones en materia de construcciones regularán el uso y ocupación de la vía pública, la nomenclatura y asignación de número oficial, el alineamiento, las afectaciones y restricciones de construcción, edificación, modificación, ampliación, reparación, uso, mantenimiento y demolición de construcciones, la explotación de yacimientos pétreos, las responsabilidades de los propietarios y poseedores de inmuebles, así como de los concesionarios y los directores responsables de obra, el impacto urbano y la forma de garantizar daños y perjuicios a terceros. Para garantizar la seguridad de los predios colindantes sobre una obra en construcción, el interesado deberá contar también con una póliza de responsabilidad civil y riesgos profesionales, que servirá para cubrir específicamente los daños ocasionados al propietario, poseedor u ocupante de un predio colindante a una obra con registro de manifestación de construcción tipo B o C o licencia especial. La póliza deberá estar vigente hasta un año después. Hospitales, instalaciones subterráneas y en general empresas, industrias o establecimientos que en los términos del reglamento sean consideradas de alto riesgo, deberán solicitar a los proveedores de autorización de la Secretaría. Los requisitos para obtener la autorización a que se refiere el párrafo anterior se establecerán en el reglamento. Tratándose de manifestaciones de construcción tipo B o C, las autoridades competentes, previo al registro de las mismas, solicitarán una póliza de responsabilidad civil y riesgos profesionales que el titular deberá cubrir en caso de que se ocasione un daño a predios colindantes como consecuencia de la obra en construcción y cuya temporalidad deberá abarcar desde la fecha de vigencia del registro de manifestación y de construcción hasta un año después de otorgada la autorización de uso y ocupación. En caso de actualizarse la hipótesis planteada en el párrafo anterior, el propietario, poseedor o ocupante del predio colindante al inmueble en que se realiza la construcción podrá solicitar el pago de la póliza de responsabilidad civil y riesgos profesionales conforme a lo que dispone el artículo 200 bis de este ordenamiento jurídico. Artículo 202 bis. Para iniciar el procedimiento de pago de la póliza de responsabilidad civil y riesgos profesionales por daños a predios colindantes a obras con registros de manifestaciones de construcción tipo B o C y o licencias especiales, el afectado deberá solicitar al órgano político administrativo correspondiente
desahogo del escrito de medidas de mitigación. Una vez transcurrido el término de 5 días hábiles mencionados en el párrafo que antecede, la autoridad competente ordenará una segunda. Presidenta, secretaria, compañeras y compañeros, parece que, bueno, ha sido un poco apresurado este procedimiento. Nosotros desde algo que me parece que brinda certeza al colindante y al adyacente en un proceso de gobernanza, de gobernabilidad en relación a un tipo de obra que pueda llevarse a cabo. En segundo término, también celebramos el hecho de que se entienda y se otorgue a las delegaciones facultades de atención inmediata, porque estamos hablando del ámbito de la protección civil que no podría pasar a los procedimientos de la propia centralización. Tercer término, el que pueda aplicar medidas cautelares y de mitigación, y se describe de forma muy puntual los tiempos y movimientos que tendría que llevar a cabo la delegación en donde se presentase esta situación en lo particular. Sin embargo, queríamos someter a consideración de ustedes que en el párrafo adicional al artículo 52, cuando se propone que la póliza debe estar vigente hasta un año después de otorgada la autorización de uso y ocupación, me parece que pudiésemos nosotros incurrir en brevedad de tiempo sin tomar en cuenta que pudiese haber una consecuencia directamente vinculada con este tipo de obras. Pienso en las especiales,
muchos de quienes están en esta mesa han desempeñado la función de jefes delegacionales y sabemos que las licencias especiales, lo que es la introducción, inducción de construcción subterránea o la construcción de ciertas torres aéreas, pueden generar después de 12 meses algún conflicto, alguna complicación. Por eso la propuesta nuestra va en el sentido de que sea el DRO el que pudiese determinar el lapso de aplicabilidad de la fianza para dar mayor certeza. El DRO es el director responsable de obras. Él asume una responsabilidad más allá de los tiempos que pueda tener una obra en consideración, y nos parece que le daría mayor certeza a el proceso. Involucrar al DRO, dejarlo en un año, pensamos que podemos correr riesgos de quedarnos cortos ante el tipo de obras que pudiesen afectar al colindante, que es el objeto, el espíritu de estas reformas. El asentamiento mismo, acuérdense que no funciona igual y que en un momento dado puede haber asentamientos diferenciales que se registren 2 años después, 1 año, 1 mes después, etc. La experiencia me hace plantear esta posibilidad de precisión y enriquecimiento de la norma presentada a nuestra consideración. Gracias. Gracias, diputados. Se suma a esta mesa de Comisiones Unidas diputado Leonel Luna, que va a tomar la palabra, por favor. Sin lugar a dudas es un asunto técnico. Solamente para precisar en cuanto a la propuesta del diputado Suárez del Real, en el momento en el que se presenta una manifestación de construcción, está integrada por una serie de documentos, entre ellos el proyecto ejecutivo mismo de la obra, y también, por supuesto, todo lo que corresponde a los impactos urbanos y ambientales. Yo coincido con usted en el sentido de que sea el DRO el que genere la propuesta en términos de tiempo, aunque en el momento en el que se presenta la manifestación de construcción, el DRO es el que firma justamente los planos y el proyecto ejecutivo. Solamente habría que precisar también en cuanto a las propuestas de modificación al propio reglamento de construcción, para que pudiéramos cerrar perfectamente bien el tema. Se suma también a esta comisión, a esta mesa de trabajo, el diputado César Carrillo. Y tiene la palabra el diputado Jorge Romero, por favor. Gracias. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, yo quisiera que en verdad los que somos miembros de estas Comisiones Unidas, tanto de Desarrollo e Infraestructura Urbana como de Protección Civil, pues nos congratuláramos, esa es la palabra que realmente quiero emplear, ante lo que muy probablemente se convierta esto en un dictamen, posteriormente se someta al Pleno, y que ojalá con el voto de las y los diputados de esta 7ª legislatura se pueda convertir en ley. Porque para los que hemos estado cerca del tema tan delicado de las construcciones en esta ciudad, para los que hemos incluso tenido la oportunidad de gobernar nuestra demarcación, sabemos, uno, del profundísimo impacto que tiene en la gente, en los vecinos, en los ciudadanos, lo que se puede percibir como un abuso en la construcción. Y dos, también el tan lamentable esquema que existe, primero, para las jefaturas delegacionales, que estoy convencido que las 16 delegaciones son las que más reciben el enojo de los vecinos cuando consideran que hay abusos en las construcciones, cuando aquí sabemos que son pues, realmente muy pocas las facultades sustanciales, que es lo que habrá de cambiar, que así sea en esta legislatura, con respecto a determinar las construcciones. Es decir, se tiene la idea
errónea de que depende de él o de la jefe o jefa delegacional el número de construcciones, el cómo hacerlas, cómo llevarlas a cabo, cuando sabemos que desde hace más de una década ya es una facultad cada vez más en manos de SEDUBI y cada vez menos de los gobiernos delegacionales. Pero sobre todo, esta es una iniciativa que lo que pretende es empoderar no a una SEDUBI ni a una jefatura delegacional, sino literalmente a los vecinos, a las personas, en donde, insisto, me parece que debe ser una apreciación sin colores. Todos aquí coincidimos en que lo que más tenemos que proteger y lo más que tenemos que hacer es brindarle instrumentos de protección a las personas. Y este es un dictamen en donde, entre muchas otras cosas, lo que se propone es que cuando haya alguna construcción en tu casa, en tu calle, en tu cuadra, en donde se compruebe que por esa construcción tú tuviste un perjuicio a tu propiedad individual o condominal, sin que medie ningún tipo de intermediación o de chicanada o de lapso que duerma el sueño de los justos, el constructor es directamente responsable de pagar ese perjuicio. Y además, con una fianza que podrá ejercer el vecino afectado de inmediato. Quien se va a tener que arreglar con el constructor va a ser la afianzadora, pero el vecino inmediatamente va a poder verse satisfecho en los gastos que se hayan hecho. Por supuesto que consideramos que esto va a hacer que todos los desarrolladores tripliquen su atención a la hora de construir. Lo hemos dicho un millón de veces, nadie está en contra del desarrollo, nadie está en contra de que esta ciudad, que es una urbe y que es una megalópolis, va a tener que seguir creciendo. La única manera en la que no crezca esta ciudad es cuando los individuos no nos reproduzcamos, es la única manera. Mientras tanto, tiene que crecer la ciudad, pero tiene que crecer con este orden y con estas herramientas de defensa directamente para los vecinos. Es por eso que me congratulo, si es que esto se convierte en una ley. Yo me adhiero al espíritu de lo que señala el diputado Suárez del Real. Considero que abona a esta iniciativa el que no se limite a un año esta construcción, por supuesto, bienvenida. Por supuesto que debe de ser en atención al auténtico perjuicio que genere una obra, sobre todo porque, como se sabe, sobre todo para los que son ingenieros o arquitectos, una construcción trabaja, que es un tema pues, de ingeniería, en donde después de incluso más de un año, incluso a veces más de 5 años, una construcción trabaja y puede generar un perjuicio. Me parece que van a hacer comentarios al respecto otros diputados. Yo me adhiero al espíritu del diputado Suárez del Real de aumentar el plazo de duración de una fianza, pero también consciente de que quizá debemos de resolver quién deba de ser la figura que resuelve esa temporalidad, toda vez que el DRO es la persona responsable de la obra y quizá pudiera generar una especie de conflicto de interés, pero me espero los comentarios que hagan los demás compañeros. Así es que, compañeras y compañeros, de lograr este dictamen y de lograr hacerlo una ley, no es un gol de ningún partido, es verdaderamente un avance para la defensa de los ciudadanos con respecto a este tema. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Raúl Flores, por favor. Muchísimas gracias. En el mismo sentido, de verdad, celebro que estemos justo debatiendo estos temas. Creo que el abordar los temas de desarrollo urbano siempre será abiertamente así, planteados de cara a los medios de comunicación, al público, siempre será bueno. Y en este sentido, deberá celebrar esta iniciativa porque efectivamente creo que el ingrediente preventivo, o sea, no es un tema coercitivo, o sea, sí quiero destacar esta parte del tema preventivo que desatará, porque bueno, pues, los desarrolladores sin duda, y los particulares, pensarán 2 veces antes de afectar o de que su proyecto afecte a terceros, a los clientes. Sin embargo, estando de acuerdo efectivamente con el espíritu del diputado Suárez del Real, de lo que ha argumentado, los directores responsables de obra, los responsables estructurales, los peritos en desarrollo urbano, finalmente tienen una concesión pública, están calificados como una concesión pública y se equipara su servicio
al de un servidor público, o sea, fungen como una autoridad. Y una autoridad debe cuidarse de no calificar su propio acto. O sea, si ellos ya expidieron esta manifestación de obra que la delegación registra y revisa, ¿no? Creo que ahí hay que tener mucho cuidado para que prevemos cualquier movimiento jurídico que pueda anular esta medida. O sea, si el DRO fuera el mismo que fija temporalidades, estaría actuando sobre su propio acto jurídico. Entonces, y la delegación finalmente tiene áreas técnicas que tienen que determinar. En fin, el delegado se auxilia para esos trabajos de áreas técnicas que son las que revisan las licencias de construcción y que determinan las terminaciones de obra. Entonces, yo apoyo que el texto quedara como está, que las delegaciones fueran el tema y que la temporalidad no sea efectivamente un catálogo, que no sea un tema fijo, sino que efectivamente pueda proteger a un vecino respecto de este fenómeno del cual hablaba el diputado Jorge Romero, que tiene las construcciones, al tener asentamientos, al tener por sus particularidades alguna posibilidad de afectación en el tiempo a las mismas. Sería cuanto. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel, por favor. Primero, decir que con esta iniciativa, con este dictamen, se acaba realmente con el viacrucis vecinal. La verdad es que los que gobernamos, los que gobiernan y seguramente los que quieran gobernar en un futuro, es una visión garantista de no absorber un litigio civil. Hoy lo contempla el Código Civil en su artículo 1999, en el 1290, que si alguien realiza un acto ilegal o un acto de abuso, efectivamente hay formas y procedimientos civiles. Pero creo que este dictamen se va a fondo porque especifica, determina, clarifica qué tiene que hacer un vecino y qué tiene que hacer el constructor. Y yo creo que eso es muy loable. Yo tengo el dato, cuando llegó la iniciativa, empezamos a sacar datos, que alrededor del 50% de las construcciones colindantes, ¿no?, por lo menos en manifestación tipo C, que son las grandes, sufren, ¿sí?, daños a los colindantes y en muchos casos no se ejercen, no se pagan, no se mitigan, se genera ya el proceso de condominal respectivo, se vuelven diferentes los dueños del inmueble y no se puede ejercer ninguna acción civil porque tarda por lo menos un pleito civil de estas características alrededor de un año promedio. Entonces, al respecto de lo que comentaba el diputado Suárez del Real, creo que debe de ser el área técnica correspondiente de la delegación que determine. El área técnica buscará los elementos del manual de procedimientos, el sistema de protección civil respectivo del tipo de obra, la magnitud de la misma, para determinar la aplicabilidad y la temporalidad de la póliza. Entonces, creo que efectivamente el terreo tendría una condición que podría dotar sí de información al área técnica del terreo, pero el que debe de determinar la aplicabilidad y la temporalidad debe ser el área técnica correspondiente del órgano ejecutivo de la ciudad. Es cuanto. Gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado David Cervantes, por favor. Bien, pues, primeramente quisiéramos hacer un extrañamiento, ya lo comentaba el diputado Suárez del Real, porque en este caso, en una iniciativa en donde pues seguramente coincidimos en cuanto a la necesidad de brindar mayor protección a los ciudadanos cuando se realizan tanto obras públicas como privadas, no se haya seguido el procedimiento que se venía siguiendo en la dictaminación de otras propuestas. Entonces, esta dictaminación al vapor
por supuesto provoca que pueda haber incluso errores en el dictamen, o provoca, como está sucediendo ahorita, que no se haya dado la oportunidad de revisar con el tiempo debido otras alternativas, otras propuestas que pudieran enriquecer y complementar la iniciativa. Uno es esto, en donde efectivamente no puede pensarse que todas las obras son iguales, ni por su dimensión, ni por las características técnicas. No es lo mismo construir en el centro de la ciudad que en el suelo tepetatoso. Los efectos de la obra son totalmente diferentes y el tiempo en el que pueden presentar sus efectos también. Hay que discutir efectivamente si ese TRO se establece en las normas complementarias del reglamento de construcciones o dónde, pero tiene que establecerse y tiene que definirse por alguien esto, no puede quedar en un plazo fijo como esto de un año. También debería de contemplar o establecerse cómo se determinará cuando la delegación no tiene las posibilidades técnicas para determinar si el daño efectivamente se debe a la obra que se lleva a cabo, porque ya sucedió. Hay un caso en el que se tuvo, no porque lo diga un reglamento en una ley, sino en la negociación, en la discusión, por la presión vecinal, se recurrió a la elaboración de un estudio por parte de la UNAM. A ese grado se tuvo que llegar, dado que el dueño de la construcción negaba que fuera daño provocado por su construcción. Y la delegación, incluso Protección Civil del área central, determinaron con base en su visita que sí, se defendió el constructor presentando argumentos técnicos, total que se tuvo que recurrir a un estudio geotécnico realizado por... Entonces son situaciones que no se están contemplando. Otra, no necesariamente el daño es en predios colindantes, porque si nos limitamos o lo dejamos restringido a los colindantes, bueno, hay construcciones, sobre todo en suelo, en donde, bueno, construcciones en donde se llevan a cabo grandes excavaciones y que coincide con que son suelos en los que se extrae con esa excavación una gran cantidad de agua. Bueno, los hundimientos posibles que pueden darse después de concluida la obra o en el transcurso de la obra pueden afectar incluso a predios, como ya ha ocurrido. Hay un ejemplo muy claro en Coyuya. Bueno, está afectando a viviendas que están incluso hasta a más de 100 metros de distancia de la obra que se lleva a cabo, y está demostrado ya con esos dictámenes técnicos que los daños sí son provocados por la obra que se está realizando. Entonces no podemos limitarlo a los predios colindantes, porque entonces esta cuestión preventiva y la protección que queremos dar a los ciudadanos, pues no estaría siendo completa. También estamos con esto protegiendo a los vecinos colindantes o los vecinos del entorno más inmediato a la obra, pero los posibles usufructuarios de la obra en sí misma no los estamos entonces ya considerando al mismo nivel, porque no se establece tampoco en la norma la fianza en ninguna ley por vicios ocultos de la obra en sí misma, sino se establece en función del, por ejemplo, el Instituto de Vivienda establece por cuánto tiempo, pero no es lo mismo el que se establece para una obra privada, y no hay una ley o una norma general que establezca para la obra en sí misma por cuánto tiempo tiene que establecerse la fianza por vicios ocultos, porque se establece la fianza por cumplimiento y luego la fianza por vicios ocultos, y ahí no hay ley, ahí varía el criterio. Entonces está bien proteger a los colindantes, adyacentes y cercanos al entorno, pero también protejamos de la misma manera a los usufructuarios futuros de esa obra. Diputado Suárez del Real, por favor.
Gracias, muy gentil, secretaria presidente. En relación a lo expresado por mi compañero el diputado Romo, para mayor tranquilidad de todos nosotros, el artículo 43 del reglamento, en donde se definen las funciones de las obligaciones del director responsable de obras, sí señala en uno de sus incisos que debe de llevar lo que equivaldría a la fe pública de todos los incidentes vecinos colindantes. Es por eso por lo que me atreví a hacer la propuesta de manera puntual, porque yo creo que el artículo 43, que por cierto es muy amplio y que por cierto obliga al director responsable de obras a que cualquier incidente lo reporte primeramente a la delegación, o sea, que iría en abono de lo que se está expresando en esta situación que estamos tratando de resolver, dar la certeza a los vecinos colindantes en relación a este proceso. Yo les pregunté si existiera una reserva con un texto concreto para si se estaría reservando en ese sentido un texto. ¿Sí? ¿Diputado quiere saber? Sí. Diputado Raúl Flores. Muy rápido, y es que estamos hablando casi de lo mismo. Lo que pasa es que los efectos jurídicos son distintos. El DRO es responsable de su proyecto frente a la delegación, frente a quien lo contrató, pero esto es un tema que la delegación asume como una autoridad que está garante, según el dictamen, de este fenómeno de afectación a las colindancias, ¿no? El DRO tiene sus efectos respecto de su propia organización y tendrá, y está su cédula de propietario y en responsabilidades civiles. Lo que no podemos mezclar son las responsabilidades civiles del DRO con este tema de autoridad en el cual sostengo se vería involucrado en su propio acto jurídico primero, que fue otorgar esta manifestación de obra al particular y desplantarlo y después sus efectos. Ahí más bien la autoridad tiene que ser claramente la delegación para que el ciudadano que es afectado por efectos de la colindancia tenga a la delegación como garante de sus propios derechos, según lo que estamos viendo aquí en el dictamen, y no se contamine en ningún momento. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Jorge Romero, por favor. Bueno, yo solamente comentando, con respecto a los comentarios del diputado Cervantes, mencionar que esto es evidentemente una disposición que no deroga todo el capítulo relativo a la responsabilidad civil de un código civil, pues, que tiene evidentemente mucho mayores alcances de vicios ocultos, intemporales, con claridad de los efectos que genera un artículo 19.10 de responsabilidad civil o de responsabilidad objetiva. Lo que creemos que esto es un gran avance, no contemplando a los que quizá pudieran quedarse fuera de esta, por así decirlo, protección, porque no lo están por todo el capítulo de la responsabilidad civil que ya existe, sino, como dijera el diputado Romo, por la inmediatez que le da para empezar a las colindancias, que si bien existen las excepciones que usted bien menciona,
pues evidentemente el otro 99, quizá 0.9%, pues de las afectaciones en una construcción que es a las colindancias. Es un primer paso, no por no considerar el alcance que usted bien refiere, pero creemos, insisto, como un muy buen paso para el 99% de las personas que por lo general se ven afectadas, que son las colindantes. De los lados